Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 7 los primeros 9 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El nacimiento de Emanuel. El nacimiento de Emanuel. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. La palabra de Dios dice, versículos 1 al 9 del capítulo 7 del profeta Isaías: Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Uzías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías: Toma a tu hijo Sear-Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo: Atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tebeel. Pero esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años, será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Para esta sección vemos que los impíos suelen ser castigados por otros tan malos como ellos. Estando en gran angustia y confusión, los judíos dieron todo por perdido. Habían hecho a Dios su enemigo y no sabían cómo hacerlo su amigo. El profeta debe enseñarles a despreciar a sus enemigos, teniendo fe en Dios y dependiendo de Él. Acaz, temeroso, dijo que eran dos poderosos príncipes. No, dice el profeta, ellos no son sino cabos de tizón humeantes, ya quemados. Los reinos de Siria e Israel estaban casi expirados. Mientras Dios tiene trabajo para los tizones de la tierra, ellos consumen todo lo que tengan por delante. Pero completado su trabajo, serán extinguidos como humo. Lo que Acaz consideraba formidable es hecho terreno de la derrota de ellos, porque han seguido consejo malo contra ti, lo cual es una ofensa a Dios, que se burla de los burladores y da su palabra de que el intento no triunfará. Era necedad de los cercanos a la destrucción estén tratando de arruinar a su prójimo. Isaías debe instar a los judíos a que confíen en las seguridades dadas a ellos. La fe es absolutamente necesaria para aquietar y componer la mente que pasa por las pruebas. Así que Isaías profetizó acerca del niño que nacería
y que de alguna manera estaría relacionado con la liberación de la nación y que llevaría por nombre Emmanuel. Su nombre tendría gran significado para el linaje de David. Después de que Usías murió leproso, en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 21, su hijo Joram se convirtió en rey de Judá y reinó durante 16 años. Conquistó a los amonitas y se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 27, versículo 6. Pero esa fue la cúspide de la gloria de Judá. Al final de su reinado, dos reyes del norte, Resín y Peca, iniciaron una compañía contra Judá. A la muerte de Joram, su hijo Acaz se convirtió en rey. Pero este no fue como su padre ni como su abuelo, sino que hizo ídolos para la adoración de los Baales. Ofreció sacrificios, quemó incienso debajo de todo árbol frondoso, segundo de Crónicas, capítulo 28, versículo 4, y ofreció a sus hijos en sacrificio. Además hizo una copia de un altar que vio en Damasco y lo instaló en el templo. Posteriormente cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 24. Acaz se convirtió en uno de los peores y más impíos reyes de Judá. La campaña de Resín y Peca, iniciada en el reinado de Joram, continuó con cierto éxito durante la primera parte del gobierno de Acaz. Resín recuperó Ela, un puerto en el Mar Rojo, en tanto que Peca le infligió severas pérdidas al ejército de Acaz. En un solo día las fuerzas de Peca dieron muerte a 120,000 soldados judíos y tomaron 200,000 cautivos junto con un cuantioso botín. Finalmente, los cautivos y los despojos fueron devueltos, pero todo esto ocurrió por cuanto habían abandonado a Jehová, el Dios de sus padres. Segundo de Crónicas, capítulo 28, versículo 6. En medio de esta crisis, Acaz había enviado emisarios a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, pidiéndoles su ayuda en contra de Peca y Resín. En el segundo libro de Reyes, capítulo 16, y el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, registran la guerra Ciro-Efratea y el reinado de Acaz. No sabemos con exactitud cuándo tuvieron lugar los eventos que se registran aquí. Resulta muy difícil ordenar de alguna manera cronológica confiable los acontecimientos de dicha campaña. Lo que sí sabemos es que eso sucedió temprano en el reinado de Acaz y que él y su pueblo se llenaron de temor por causa de las acusaciones bélicas contra Peca y Resín. Hay que tomar en cuenta que Isaías se refiere al rey judío con la expresión casa de David, lo cual nos recuerda que Dios le había dado algunas promesas especiales a ese linaje y que había prometido establecerlo mediante uno de los descendientes de David. Levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y firmaré su reino, y yo confirmaré su trono eternamente. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 11 y 12. Peca y Resín diseñaron su campaña para destruir la heredad de David y por tanto se opusieron a la promesa de Dios. A pesar de la fidelidad de Jehová a sus promesas, la casa de David no tenía en aquellos momentos ni interés ni fe en ellas. Por lo tanto, el rey y su corte se sobrecogieron de miedo. Después, en el versículo 3 al 6, observamos que Acaz se estaba cerciorando de que el suministro de agua para Jerusalén no estuviera amenazado durante el sitio. El Señor dirigió a Isaías a que tomara consigo a su hijo y fuera a donde estaba el rey, donde este rey temeroso estaba haciendo preparativos contra los ejércitos invasores. El hijo de Isaías tenía el nombre de Sear-Jesub, que significa un remanente regresará.
¿Por qué le ordenó Dios al profeta que tomara a su hijo consigo? Parece que la presencia del hijo de Isaías iba a servir para destacar el futuro por la edad del niño y por el término remanente, que la campaña de Peca que va incluido en su nombre. La misión de Isaías era decirle a Acaz que la campaña de Peca y Rezín no iba a tener éxito, lo que constituye entonces una promesa para el presente. Sin embargo, el profeta proclamaría algunas promesas y juicio para el futuro, lo que involucraba a la casa de David y al remanente. Todo esto parece estar subrayado por la presencia de Ar-Jasub junto a Isaías, en cuanto éste no dijo ni hizo nada distinto de observar y escuchar. Isaías hizo tal como Dios le ordenó y se encontró con Acaz al extremo del acueducto del estanque de arriba, que resultó ser el mismo lugar en el cual acampó más tarde el comandante en jefe de los ejércitos asirios cuando pronunció sus amenazas contra Jerusalén. Este terreno era un lugar donde se lavaban las ropas y se blanqueaban, secándolas en los campos a lo largo del camino que pasa cerca del estanque de más arriba. Por supuesto, el lugar resultaba importante porque era parte del sistema de suministro de agua para Jerusalén. Posteriormente, Ezequías hizo llegar el agua a Jerusalén a través de un túnel. El discurso del profeta fue una maravillosa promesa de consuelo para el rey atribulado. Enfrentando a los reyes invasores, Acaz le escuchó decir: «Cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón». Estos 4 mandatos debieron haber tranquilizado el corazón del monarca. Pensemos en lo que habrían significado esas palabras para cualquier creyente que se enfrenta a dificultades. Son palabras de Dios y no meramente piadosos deseos de un profeta. Isaías se refirió a los 2 reyes como cabos de tizón que humean. No podían hacerle ningún daño más a Acaz. El profeta también indicó que Dios conocía los planes de Rezín y de Peca, hijo de Remalías. A Peca ni siquiera se le menciona por nombre aquí, lo que indica que el rey de Israel no debería de preocuparle a Acaz. En los versículos 7 al 9, Dios estableció 2 promesas adicionales ante Acaz. No sucederá eso, no será así. ¿Iban a tener éxito los planes de estos 2 reyes? Lo que Dios dice es no y no. Esas palabras son como luces de rayos o relámpagos lanzados desde el cielo contra Peca y Rezín. La descarga resultante iba a aniquilar a ambos reyes, en tanto que Acaz entendió estas expresiones como una promesa de proteger la casa de David. El profeta prosiguió con el anuncio de una promesa específica con respecto al futuro de Israel, reino que iba a desaparecer tal como sucedió 65 años después, cuando Esar-Hadón era rey de Asiria. En segundo libro de Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 2, colonizó la tierra que había sido dejada vacante por los israelitas con gente de otras partes de su imperio. La fecha fue probablemente el año 675 a.C., de modo que alrededor de 60 años a partir del momento en que Isaías le habló al rey Acaz, el reino del norte de Israel no fue solamente conquistado y su población deportada, sino que el poder imperial de Asiria repobló el territorio con personas muy diferentes a los israelitas. El profeta
concluyó su anuncio con una invitación para que Acaz creyera y confiara en Jehová. La invitación contenía, tal como lo hace el Nuevo Testamento, las consecuencias de la apostasía. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16, versículo 16. ¿Cuál fue la respuesta de Acaz? Solo silencio. Podemos apreciar el significado de ese silencio, contrastándolo con Ezequías, quien años después enfrentó la amenaza mucho más seria de la invasión de los ejércitos asirios. Este rey acudió al templo y le envió sus consejeros a Isaías, y cuando recibió una amenaza escrita del monarca asirio Sennacherib, llevó la carta al templo, la extendió delante del Señor y oró. Luego Dios le envió al profeta Isaías con la promesa de la liberación. Aquí Acaz hizo exactamente lo contrario. En lugar de enviar mensajeros al profeta y presentarse delante del Señor, le envió un mensajero a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, pidiéndole ayuda militar. El rey de Judá tomó el oro y la plata del templo y los tesoros del palacio real y los envió como regalo a los asirios para persuadirlos de que eliminaran la amenaza de Rezín y Peca. Aun cuando Acaz no oró a Dios para pedir ayuda ni envió por su profeta, Jehová le envió a Isaías con sus preciosas promesas de liberación. Pero Acaz no respondió. Los ofrecimientos de Dios cayeron en un corazón de piedra, y el rey permaneció impasible y mudo, incluso ante estas maravillosas promesas de liberación. Cuando Dios envió a Isaías y su hijo a Acaz con palabras de consuelo, el Señor estaba benigna y amorosamente procurando llegar al rey incrédulo y malvado y a su pueblo. Pero la misión de Isaías no llevó arrepentimiento ni consuelo, ni a uno ni al otro. Tristemente, solo sirvió para endurecerlos aún más en su incredulidad. Ocurrió tal como Dios le había dicho a Isaías cuando el profeta estuvo delante del trono del Santo de Israel. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos. Capítulo 6, versículo 10. Así que hemos visto una situación histórica. Hemos visto que ante la amenaza de Siria e Israel, el Señor soberano dio su respuesta. El ataque no subsistirá, no será. La razón de lo anterior es que estas naciones estaban dirigidas por simples hombres mortales. Irónicamente, Isaías se refirió a Peca por nombre solo una vez. En las otras 4 ocasiones lo llaman el hijo de Remalías. Ni él ni Rezín podrían frustrar los planes de Dios. Había una situación política internacional y hemos considerado el encuentro de Isaías con Acaz y sus consecuencias como uno de los puntos culminantes del ministerio de profeta, como consejero de reyes dentro de las circunstancias contemporáneas de Judá, tanto internas como internacionales. Se trata de un periodo cuando Tiglat-Pileser había logrado solucionar los problemas internos de Asiria, sintiéndose libre para aumentar la presión militar en contra de Siria, capital de Damasco, y los restantes países del litoral mediterráneo hasta llegar a Egipto. Siria y Efraín eran enemigos tradicionales, pero frente a la amenaza de Asiria, imperio que se hacía cada vez más potente, decidieron formular una alianza defensiva y para potenciarla más querían forzar a Judá a tomar parte en ella. Frente a la actitud negativa del rey Acaz, invadieron el país sin poder conquistar Jerusalén, con ánimo de colocar en el trono un rey madianita de su elección. El peligro para Judá y para la dinastía de David era muy real, motivando una ola de terror que hacía temblar al pueblo y a sus líderes. Esa fue la situación.
Al no querer involucrarse en una pelea, estos reyes tratan de quitar al rey y poner uno de su elección. Quizá una situación que nos hace pensar en la provisión de Dios y cómo es que habiendo este profeta lleva este mensaje a el rey y este es consolado, este es llevado por las palabras de Dios a tener consuelo y a recobrar entonces así la paz y la tranquilidad. Debemos observar aún algo más. Cuando suceden estos elementos, Dios añade estas dos razones para mostrar que el intento de Siria e Israel de subyugar a Judá está condenado al fracaso. Ninguno de los dos países ha de ensanchar sus dominios, sino que al momento han de contentarse con los territorios que ocupan. Sus respectivos límites están bien marcados, por lo que no deben intentar invadir el territorio de Judá, mucho menos ocupar Jerusalén, la capital de este. En efecto, el sentido que nos presenta en el versículo 8 es la contienda de Rezín y Pejab, pero nunca conseguirán la conquista de Judá ni de Jerusalén, que siempre han de disfrutar la protección misericordiosa de Dios. Dios proveía esta protección para su pueblo. Y Efraín, que es ahora el enemigo más próximo y seguramente el más malicioso, va a perecer muy pronto. Dice, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Como quiera que el encuentro de Isaías con Acaz tuvo lugar en el año 735, Israel cayó bajo el poder de Asiria en el 722. El tiempo en que tuvo lugar la repoblación del país de Israel por colonos extranjeros fue para el periodo de que este imperio toma el pueblo y entonces lo hace esclavo. La porción termina en el versículo 9, con una seria advertencia, que como siempre, la fe en la palabra de Dios es condición indispensable para salvarse de esa ruina y de cualquier otra. Si no creéis, tampoco estaréis firmes. Sin fe no hay seguridad posible. El profeta juega con los dos vocablos hebreos, taminu, creeréis, y tamenu, seréis establecidos. Ambos de la misma raíz, el conocido verbo amán, asegurar o estar seguro. Acaz no debe esperar que Dios le ayude si le falta confianza en el poder de Dios para derrotar a cualquier enemigo, por fuerte y numeroso que sea, del pueblo elegido. Estos versículos muestran los primeros elementos del nacimiento milagroso del Mesías. En estos capítulos 6 y 7, Isaías pasa del reinado de Jotam y retoma la narrativa del tiempo de Acaz. Ese es el tiempo en que Siria e Israel han hecho alianza contra Judá y están amenazando a Jerusalén. El Señor asegura a Acaz por medio del profeta que no tiene nada que temer, pero sí hace este llamado a la fe. Es una situación desesperada de Israel y Siria para unirse con sus vecinos contra el arrollador conquistador asirio. Ante la negativa de Judá a cooperar, llegaron con un ejército para derrocar a su rey con su propio candidato, el hijo de Tebel.
Resulta impresionante y significativa la intervención de Isaías en medio de la alarma general. Su hijo, Sear Yasub, un remanente volverá, es un portento viviente de juicio y salvación. El mismo lugar escogido de reunión probaría un día cuán fatal era la decisión tomada por el rey. La exhortación, cuídate y ten calma, fue el primero de una serie de llamados que se prolongaron durante toda su vida para confiar en lugar de intrigar. Y así estos elementos es que podemos resolver dos asuntos también. Esta gran sección del libro, desde aquí, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, Isaías contiene una serie de profecías relacionadas principalmente con las guerras sirio-efraimitas, la invasión de Judá a manos de Resín y Peca. Estas profecías ayudaron a volver a Judá a la fe en Dios. Finalmente, ha buscado que este pueblo se mantenga firme, que este pueblo esté confiando en la palabra de Dios. El profeta habla de la familia real y de la nación. Si creyereis y permaneciereis, son un par de palabras que vienen del mismo término hebreo, del cual también proviene nuestro amén. La creencia trae consigo el conocimiento de la palabra de Dios, el aceptar que es verdad y el poner nuestra confianza en el Señor nos ayudará a mantenerla. Creer en el Señor es la clave para recibir su promesa. Creer en el Señor es la base para que nosotros también podamos ser rescatados. Así que tomemos estas dos exhortaciones, creer y permanecer. Creamos a la palabra de Dios y permanezcamos en ella, que será la única forma para que nosotros seamos rescatados, seamos salvados, seamos conservados y podamos así ver la palabra de Dios actuando en nuestra vida. Oremos a Dios y confiemos y permanezcamos en su palabra. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno. Y Señor, siempre nos provees cuidado. Padre, permite que en este tiempo, Señor, podamos seguir escuchando tu palabra, siendo dóciles, creyendo en tus promesas y permanecer en ellas. Te pedimos, Señor, por tus hijos alrededor del mundo que están compartiendo con otros, que están predicando tu evangelio, que están llevando las palabras de consolación y, Señor, que permiten ser guiados por tu Santo Espíritu. Te pedimos también por los que están pasando por pruebas, por tribulación, por enfermedades, Señor, para que tú les sostengas y seas con ellos. Padre bendito, gracias por tu provisión, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, estás a nuestro lado y tu palabra, Señor, nos infunde valor y fortaleza. Gracias por ello. Señor, te pedimos que en el resto del día estés con nosotros, que nos permitas, Señor, glorificar y santificar tu nombre, porque tú eres el único merecedor de ello. Señor, todo lo rogamos y todo clamamos a ti, por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.